Hoy vamos a ver dos demostraciones sobre la fórmula para hallar el punto medio de un segmento. Entonces, primero vamos a analizar qué situación tenemos. Nosotros tenemos un segmento AB que evidentemente va a tener como extremos el punto A y el punto B. Y queremos hallar el punto medio del segmento, que será M. Este punto medio va a ser aquel punto que divide el segmento en dos partes iguales. Pues bien, como vemos en este caso ya tenemos un ejemplo numérico. De hecho, nos dan las coordenadas del punto A, que sería 2, 2, y las del punto B, que sería 6, 4. Bueno, pero como queremos hacer una demostración, no un ejercicio práctico para aplicar la fórmula, pues tendremos que hacerlo genérico, es decir, llamarle con letras a las coordenadas de cada uno de estos puntos. Entonces, vamos a decir que el punto A tiene de coordenadas A1, A2 y que el punto B tiene de coordenadas B1, B2. También vamos a hacer lo mismo para el punto M. Este punto medio va a tener como coordenadas M1, M2. Y estas son precisamente las coordenadas que queremos calcular. Pues bien, como ya hemos dicho, vamos a realizar la demostración de esta fórmula de aquí, que es la del punto medio de un segmento, de dos maneras. La primera va a ser mediante vectores de posición. Pero bueno, antes de nada, aclarar que en esta fórmula, este cociente de aquí se corresponde con la coordenada x del punto M, es decir, sería nuestro M1, y este cociente de aquí se corresponde con la coordenada y de este punto medio, es decir, M2. Vale, ahora sí, vamos a la demostración. Pues la vamos a hacer, como ya hemos dicho, con vectores de posición. En concreto necesitamos tres vectores de posición, que van a ir del origen de coordenadas a cada uno de los puntos que hemos designado. Entonces, el punto A va a tener como origen el origen de coordenadas y como extremo el punto A. Luego, el vector M tendrá como origen el origen de coordenadas y como extremo el punto M. Y por último, el vector B tendrá como origen el origen de coordenadas y como extremo el punto B. Vale, estos son nuestros tres vectores de posición. Pero además vamos a designar dos vectores más. Vale, vemos que si unimos mediante un vector el punto A y el punto M, obtenemos el vector AM. Entonces ese vector AM va a tener como origen el punto A y como extremo el punto M. Y luego también podemos definir un vector que tenga como origen el punto A y como extremo el punto B. Ese sería el vector AB. Pues entre estos cinco vectores vamos a establecer relaciones que nos van a llevar a esta fórmula de aquí. La primera relación que vamos a establecer es bastante evidente y es entre los vectores AB y AM. Como habíamos dicho, este punto medio M nos va a dividir al segmento AB en dos partes iguales. Por lo tanto, está claro que el vector AM tiene que ser, la mitad del vector AB. O lo que es lo mismo, el vector AB tiene que ser el doble del vector AM. Pues bien, ahora lo siguiente que vamos a hacer es reescribir o sustituir estos dos vectores por sus vectores posición. Bueno, vamos a poner el vector AB y el vector AM en función de sus vectores de posición. Y para ver esto tenemos que recordar cómo se suma gráficamente dos vectores. En concreto, a través del método del triángulo. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, el vector U, que sea este, y el vector V, este, y queremos sumarlos mediante el método del triángulo, tenemos que hacer lo siguiente. Hay que colocar uno a continuación del otro. Es decir, aquí tenemos el vector U, y a continuación del vector U ponemos ya el vector V. Y ahora, la suma de estos dos vectores va a ser el vector que tenga como origen el origen del primero, y como extremo, el extremo del segundo. Es decir, este de aquí sería nuestro vector U más V. Vale, pues en esta figura tenemos varias sumas de vectores. Bueno, esta era la relación.
Entonces, tenemos por aquí varias sumas de vectores, pero nos interesan dos. Las que involucran al vector AB y al vector AM. Vale, pues si nos fijamos, el vector A más el vector AB da como resultado el vector B. Pues vamos a escribir esto. Vector A más vector AB es igual al vector B. Entonces, como queríamos poner el vector AB en función de sus vectores de posición, vamos a despejarlo en esta igualdad de aquí. Podemos decir que AB es igual a el vector B menos el vector A. Y ya lo ponemos aquí. B menos A. Vale, y ahora tenemos que hacer lo mismo, pero con el vector AM. Entonces, si nos fijamos en esta figura, vemos que el vector A más el vector AM nos da como resultado el vector M. Pues lo ponemos. El vector A más el vector AM es igual al vector M. Y ahora vamos a despejar el AM. Pues el vector AM es igual al M menos el A. Bien, pues ya lo podemos poner por aquí. El vector B menos el vector A es igual a 2 por la diferencia entre el vector M y el vector A. Ahora es cuestión de simplificar esto un poco. Quitamos este paréntesis, quedaría B menos A es igual a 2M menos 2A. Y ahora habrá que despejar el vector M. Pues 2M es igual a B más A y M es igual a vector A más vector B partido por 2. Vale, hemos llegado a esta relación de aquí. Y vemos que se parece bastante a la fórmula a la que queremos llegar. La diferencia es que en esta relación de aquí a la que hemos llegado tenemos los tres vectores de posición y en la fórmula final no tenemos ningún vector, simplemente tenemos coordenadas de puntos. Entonces ahora lo que tendremos que hacer es escribir las componentes de estos tres vectores de posición. Bien, pues ahora es importante darse cuenta que estos vectores de posición tenían como origen el origen de coordenadas. Entonces, esto nos permite afirmar que todos estos vectores de posición van a tener como componentes las coordenadas del punto extremo. Es decir, las componentes del vector de posición M, como este vector de posición parte del origen, van a coincidir con las coordenadas del punto M, porque ese es el extremo. Entonces podemos decir que las componentes de M son M1, M2. Ahora, para el vector A, el vector de posición A tiene como extremo el punto A, así que sus componentes se van a corresponder con las coordenadas del punto A. Pues ponemos A sub 1, A sub 2. Y entonces las componentes del vector B van a coincidir con las coordenadas del punto B, es decir, B sub 1, B sub 2. Ahora vemos que por aquí tenemos una suma de vectores. Simplemente hay que sumar las coordenadas X con las X, bueno, las componentes X con las X y las Y con las Y. Entonces nos queda M1, M2 es igual a este vector suma sería el que tiene como componente X A sub 1 más B sub 1 y como componente Y A sub 2 más B sub 2. Y esto partido por 2. Ahora reescribamos esta expresión para dejar este vector de aquí multiplicado por un escalar. Entonces sería M1, M2 es igual a 1 medio por el vector. A sub 1 más B sub 1, A sub 2 más B sub 2. Vale, esto es lo mismo que esto. Y ahora ya vemos que aquí tenemos un escalar por un vector. Para resolver esta operación simplemente habrá que multiplicar el escalar por cada una de las componentes del vector. De tal manera que llegamos a la siguiente conclusión. Las coordenadas del punto medio, es decir, M1, M2, se pueden calcular de la siguiente manera. A sub 1 más B sub 1 partido por 2 y A sub 2 más B sub 2 partido por 2. Entonces, este cociente de aquí se corresponde con M sub 1 y este de aquí sirve para calcular M sub 2. Y vemos que hemos llegado a la misma fórmula.
Bueno, pues por aquí tenemos el procedimiento que hemos realizado, la demostración, solo que se han calculado por separado las dos componentes del punto medio. Aquí tenemos M1 y aquí tenemos M2. Y ahora veríamos la segunda demostración.